Saludos hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Carlos Castro y en nombre de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos y su Ministerio de Educación Cristiana les doy la bienvenida una vez más a nuestro estudio bíblico dominical. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo en la serie Valores del Reino para los Discípulos. La lección que vamos a ver hoy, Jesús y la misión de los apóstoles. Esto está en Mateo 10 de los versículos 11 al 15. Vamos a estar orando para poner esto en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, enseñando tu palabra. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, para que podamos darnos a entender y para que las personas que reciben tu palabra sean bendecidas a través de ello, se llenen de gozo y que sientan hambre de seguir escuchándote, Señor, escuchando tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la clase pasada pudimos ver con la hermana Noraida cómo Jesús da instrucciones a sus discípulos, ahora apóstoles, de a quienes debía llevar el mensaje de salvación. En este caso iba a ser a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, como Jesús les llamaba. Únicamente al pueblo judío, no iba a ser ni a gentiles ni a samaritanos. También Jesús les da instrucciones de que debían ir sin llevar ningún tipo de provisión, únicamente lo que llevaban puesto. O sea, esto era para que ellos confiaran en que el Señor iba a sostenerles en su obra. El Señor iba a ser quien se encargara de cuidarles y de proveerles los recursos necesarios para llevar esta palabra de salvación. En esta lección vamos a seguir viendo las otras instrucciones que el Señor da. Ahora Él les habla acerca del comportamiento que debían tener cuando recorrieran las ciudades y las aldeas y cómo se tenían que dirigir a las personas que los recibieran. Vamos a ver también cómo se refiere Jesús a los que alojan misioneros del Señor en sus casas. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Los apóstoles ya habían recibido el entrenamiento de cómo llevar la palabra del Señor o el mensaje de salvación. Y ellos estaban duchos en eso. Ahora debían dirigirse al campo donde iban a llevar este mensaje. Jesús les indica cómo Él va a suplir sus necesidades por la hospitalidad que va a ser ofrecida y que ellos debían aceptar. Debían elegir cuidadosamente las familias donde tendrían su alojamiento, aquellas que sean dignos de hospedarles, es decir, aquellas donde ellos crean que su mensaje no será rechazado. Por su predicación no iba a ser difícil determinar quiénes entre sus oyentes iban a ser dignos merecedores de proveer la hospitalidad a ellos, los portadores de las buenas nuevas. Se esperaba que tales personas se regocijarían en la oportunidad de darle hospedaje a los mensajeros de Dios. Jesús sabía que ellos iban a encontrar personas que se iban a sentir agradadas de recibirlos en sus casas y de escuchar su mensaje, que iban a querer participar en la obra que ellos estaban realizando. Actualmente también podemos encontrar personas dispuestas a apoyar el Evangelio, a la extensión del reino de los cielos, aquellos que hospedan misioneros, aquellos que les dan un plato de comida, aquellos que ofrendan para la obra del Señor, prestan sus carros, los trasladan. Eso se ve actualmente, o sea que la obra del Señor sigue moviéndose por la voluntad del Señor. Hemos encontrado el lugar adecuado y los discípulos debían posar en esa misma casa hasta que dejaran ese pueblo. Son las instrucciones que el Señor les da antes de irse a otro lugar, porque cambiarse de casa en casa, esto podría causar incomodidad a aquellos que le estaban ofreciendo hospedaje. En este tiempo había una larga tradición de hospitalidad y las condiciones sociales eran tales que esta práctica era casi una necesidad, debido al hecho de que viajar de ciudad en ciudad era difícil por las largas distancias y las posadas eran muy pocas. Por otro lado, la familia que le ofrecía alojamiento podía necesitar también que se les devolviera este favor, por llamarlo de alguna manera. Jesús les está diciendo, tengan confianza que van a tener donde quedarse. Seguimos leyendo. Y al entrar en la casa, saludadla.
Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Jesús estaba pendiente de cada detalle, de tal manera que les da indicaciones hasta el saludo que deberían de pronunciar. Usarían el saludo de los hebreos, paz a vosotros. En aquel tiempo, como aún se usa, este era un saludo acostumbrado. Sin embargo, existe una diferencia dependiendo de quién lo pronuncia o cómo lo pronuncia. Si una persona lo usaba sin pensar, ese saludo puede ser un saludo convencional, como un hola. Entre amigos era indudable la expresión de un deseo sincero. Sin embargo, en este caso, era más que un deseo. Los apóstoles no solamente deberían desear la paz, sino que en realidad deberían transmitirla. Igualmente nosotros como cristianos debemos reflejar esa paz que es la de tener a Jesús con nosotros. Y que los demás vean que somos personas tranquilas, pacificadoras, como verdaderos hijos de Dios a quienes los demás quisieran imitar. La bendición especial era para los que por gracia eran dignos de recibir esa paz por la fe, no para los demás quienes se rehusaban a recibirla. Si el hogar no era digno, Jesús también da instrucciones y les dice que vuestra paz vuelva a vosotros. En ese caso, la casa sería privada de la paz que los apóstoles les traían. Seguimos leyendo. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los judíos debían sacudirse el polvo de las sandalias y de sus vestidos antes de volver a entrar a Tierra Santa cuando viajaban a territorios paganos, ya que temían ser contaminados. Jesús les está diciendo que aún en un lugar israelita, sea una casa o una ciudad, que se negara a aceptar el mensaje que ellos traían, debían considerarlos inmundos, como si fueran una tierra pagana. Jesús les dice que el día del juicio, el castigo que les esperaba a estas personas iba a ser peor que el que recibió Sodoma y Gomorra. El maestro les dice que salgan de allí, no insistan. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos que orar por esas personas que no quieren recibir el mensaje. Pero no debemos contender con ellos, sino más bien debemos ir a aquellas personas que sí muestran interés de escuchar la palabra de Dios. Sabemos que el mensaje luego fue llevado a los gentiles, a los samaritanos y al resto del mundo. A todos aquellos que quisieron recibirlo. En conclusión, hermanos, nuestra responsabilidad es la de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y el Espíritu Santo se encargará de tocar los corazones de estas personas y convencerlos de su pecado. El Señor también proveerá los recursos necesarios para que podamos llevar su mensaje de salvación y la expansión del reino. Dios los bendiga, hermanos.